Ah, ya lo vi. Copy, ya lo encontré. Ya está, creo que ya está. Creo que ya está. Sí, dale, dale, dale. ¿Ya ves a Entonces Edison? vamos a proceder Laura, a... ¿ya ves Espérame, Laura, ¿ya ves al doctor Edison? No, no, señora. Sí, ya, ya. Él ya está en la parte, Ya lo está vi, esperando que el anfitrión llegue. ya Listo, lo vi. perfecto. Edison, ¿nos escuchas? Edison, no, no sé. Bueno, ya lo veo allí. Ah, sí. Bueno, esperemos a ver si logra conectar audio. Listo, entonces, Tania, empezamos y vamos dando inicio. Sí, Sí, yo creo. listo, Ingresando listo, los dale, estudiantes entonces. Bueno. listo. Bueno, muy buenos días para todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a la sesión sincrónica del módulo número 5 de mantenimiento del donante. Mientras vamos comenzando y se van uniendo el resto de los estudiantes, vamos a recordar algunas reglas importantes para participar en la sesión sincrónica. La primera es que al final de la conferencia vamos a responder todas las preguntas académicas que vayan surgiendo. Les agradecemos ir levantando la mano. Para preguntas directamente del tema de soporte de la plataforma de Ateneo del curso, pueden comunicarse por el chat interno con Laura Rodríguez o también pueden escribir al correo hola2 Ateneo para recibir soporte. Para agilizar el tiempo, vamos a hacer intervenciones breves y al punto. Les agradecemos no interrumpir a quien tenga la palabra. También si formulan preguntas en el chat durante la exposición, se van a ir respondiendo al final. Algunas vamos a irlas respondiendo directamente en el chat. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados si no están interviniendo en la parte de las discusiones y pues vamos a permitir únicamente preguntas académicas. Recordemos que la asistencia se valida con el correo con el que ingresan a la reunión de Zoom. No es necesario que registren su asistencia en el chat. Bueno, para la sesión del día de hoy nos acompaña la doctora Juliana Huitrago. La doctora Juliana es cirujana con trayectoria integral en cirugía en general, vascular periférica y trasplantes. Se formó en instituciones de alto prestigio en Colombia y en Reino Unido. Posee dos maestrías en ciencias quirúrgicas y epidemiología, lo que fortalece su enfoque analítico basado en la evidencia. La doctora combina habilidades clínicas avanzadas, criterios de seguridad del paciente y conocimiento en gestión de sistemas de salud, aportando una visión estratégica al ejercicio quirúrgico. Además, es una pues, de nuestras grandes expertas que nos acompaña en la red de donación y trasplantes. Entonces, doctora Juliana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, tienes la palabra. Buenos días para todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de mucho provecho el curso y bueno, agradezco esta oportunidad de contacto y el tiempo que nos dan. Tú me dices, Tania, si entonces nos dedicamos al caso. Sí, doctora, vayamos empezando con el caso. Perfecto. Voy a compartir pantalla para contarles este caso clínico. Por favor, me confirman cuando ya lo estén viendo. Ahí estamos ya viendo tu pantalla, doc.
Excelente. Este es un caso, como dicen, casos de la vida real. Es un caso real. Un hombre de 24 años presenta politrauma con trauma cráneoencefálico severo en accidente de tránsito. Un conductor de moto, muy frecuente para nosotros, quien colisiona con camión traído por bomberos, Glasgow 3/15, ingresa comatoso sin respuesta, se realiza intubación endotraqueal, TAC de cráneo con hematoma subdural agudo de convejidad derecha, asociado a hemorragia subaracnoidea postraumática, además edema cerebral del hemisferio derecho, herniación subfalciona, desviación de línea media de 15 milímetros, compresión total de cisternas peritroncales y herniación transtentorial central con ruptura de senos durales. Al examen físico lo que se encuentra es mal estado neurológico, signos de hipertensión endocraneana, como lo pueden deducir por la tomografía, malas condiciones generales, anisocoria derecha arreactiva, herida en zona supraciliar izquierda, epístaxis, cuello con collarín, tórax simétrico sin ruidos sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, abdomen sin masas ni megalias, no equimosis, no había pues signos de trauma abdominal, la pelvis sin signos de inestabilidad, no había trauma tampoco en zona perineal, extremidades con herida en tercio proximal anterior de pierna izquierda, con sangrado activo, pero poco, edema de tobillo y pie izquierdo, deformidad en tercio medio de antebrazo derecho con un llenado capilar distal de 3 segundos. Tenemos entonces un peso de 75 kilos, una talla de 1,68 con un índice de masa corporal de 26,5, algo de sobrepeso. Y tenemos unos signos vitales, si ustedes ven una tensión arterial que tiene tendencia a la hipertensión, 153/76 con una media de 101, temperatura 36,7, frecuencia cardíaca 54 por minuto, respiratoria 15 por minuto, saturación de oxígeno 90%, con FiO2 en ese momento del 100%. Bueno, entonces ingresa con diagnósticos de politrauma de alta cinemática con TEC grave, hematoma subdural parietotemporal derecho, más edema cerebral, más herniación subfalcina, trauma cerrado de tórax, más contusiones pulmonares izquierdas, más neumotórax izquierdo, trauma facial, más fractura de seno maxilar izquierdo, órbita, fracturas también en clavícula, calcáneo, fíbula izquierdos. Entonces, el concepto del ingreso, del médico del ingreso, es que cursa con lesión neurológica cerebral primaria severa e irreversible, severa hipertensión endocraneana, por lo que se plantea cirugía para craneectomía descompresiva, drenar el hematoma, reparar la ruptura de los senos de dura madre para disminuir la presión intracraneana, pero no para reparar el daño neurológico severo, pues en concepto del neurocirujano, este daño ya fue generado por el trauma y es irreversible. Bueno, ya el paciente pasa a la craneectomía, pasa luego a la unidad de cuidado intensivo en el posoperatorio. Cuando el coordinador operativo de trasplantes es llamado y llega a la unidad de cuidado intensivo, entonces miren lo que se encuentra. Esto es real, se desconoce exactamente cómo fue el manejo el día anterior, pero informan que estuvo con excelente diuresis, 6 litros por hora durante la noche, pero que como ya el paciente está en muerte cerebral, en realidad parece que no estuvo muy vigilado. Solo esperaron que amaneciera y que llegara el coordinador operativo de trasplantes. Los intensivistas estuvieron ocupados con los demás pacientes. Bueno, esto nos suele pasar con alguna frecuencia. Se detecta hipocalemia importante con potasio sérico en 1,56. Se infunden 3 ampollas de catrol en bolo y se continúa infusión de catrol. Sin embargo, el potasio de control se encuentra en 1,6. Bueno, esta es la situación del caso que les comentaba, el examen físico que ya lo vimos, los diagnósticos con que se ingresó y el concepto de que la lesión neurológica cerebral pues es irreversible. Bueno, la llegada del coordinador a la UCI al día siguiente, donde no encuentra realmente muchísima información, inicia así en la reposición de la hipocalemia y fíjense ustedes cómo a pesar de 3 ampollas de catrol en bolo, este potasio permanece en 1,6. Bueno, este paciente tuvo este cultivo de secreción traqueal donde creció una aeromona hidrófila y Citrobacter frundi multisensibles. Ahí vemos el antibiograma, vemos pues que es sensible a todos los antibióticos, esto es aspirado traqueal específicamente.
¿Qué más exámenes le hicieron? Bueno, para el diagnóstico, pues dada la situación del trauma facial, se le hizo una falangiografía cerebral. Y también ya vamos a ver por qué se la hicieron, donde vemos la ausencia de flujo que confirma el diagnóstico de muerte cerebral. Vemos la tomografía torácica y ven ustedes pues las lesiones, las contusiones severas que hay en el hemitórax izquierdo. En realidad fue el hemicuerpo izquierdo el más afectado este paciente. Con frecuencia nos pasa eso también que están leyendo. No es posible hacer ecocardiografía para evaluar la función cardíaca y pues menos al amanecer. Eso es muy frecuente también en las IPS generadoras y aún en las trasplantadoras. El angiotac de tórax mostró el derrame pleural bilateral, atelectasias basales bilaterales. En el lado izquierdo no se descarta la presencia de sobreinfección. Ya vimos pues el antibiograma y el TAC abdominal en la parte del abdomen lo que se ve, pues realmente no se ve trauma a los órganos abdominales. Los órganos abdominales están indemnes, ahí alcanzamos a ver un poquito del hígado. Voy a correrlo y voy a correr también el TAC de tórax, ahí lo ven un poquito y se alcanza a ver pues un poquito el hígado que está bien. Y vemos el TAC de tórax, pues el traumatismo específicamente en el hemitórax izquierdo con compromiso del pulmón. Vemos ahí todas esas lesiones que se presentan. Bueno, entonces cuando miramos la secuencia de paraclínicos que tuvo este paciente, miren ustedes en estos 4 días prácticamente cómo estuvo. Bueno, una caída en la hemoglobina. Vemos los leucocitos que inicialmente por el trauma estaban elevados, fueron cayendo. Vemos un recuento plaquetario aceptable. Vemos unos tiempos de coagulación prolongados. La creatinina, fíjense ustedes, el trauma inicial, entonces vemos una creatinina de 1,17, pero la creatinina luego cayó a 0,9 con el manejo. Nitrógeno ureico, vemos unas transaminasas que inicialmente estaban en 51 y 31 y una bilirrubina de 0,4. La bilirrubina no cambió, pero miren ustedes las transaminasas al final, 121 la GOT, 36. El lactato 0,6 y vemos la evolución de los electrolitos. Entonces miremoslos en detalle. Vemos un sodio inicial de 138. ¿Qué pasó aquí? 139, 148, 151, 154, 157, 176 y aquí cuando llega el coordinador, esto es lo que se encuentra. 185,5 y 181,9 y vemos también que inicialmente el potasio era normal, luego hubo una hipercalemia por el trauma y después empezó a caer, a caer, a caer y cayó hasta 1,5 que vimos que fue refractario a la reposición. Vemos entonces cloro y magnesio, vemos la hipercloremia por la reposición de líquidos y vemos el magnesio y el calcio. Bueno, estos son los gases arteriales también que tuvo en esos días. Entonces vamos a explorarlos. Miren ustedes el pH, ¿sí? El pH inicial. Vemos entonces también el bicarbonato. Vemos la PAFI, ¿sí? Muy, muy importante y correlacionada pues con la tomografía abdominal, el anion gap, y esto pues con una fracción inspirada de oxígeno, claro, inicialmente fue el 100%, 99%, después ya se dejó en 35% con una saturación de oxígeno adecuada. Y vemos pues también exceso de bases. Bueno, vemos entonces todas estas alteraciones ácido-base, cómo se perfilaron en ese momento. Y este fue el manejo. Entonces lo vemos de acuerdo al tiempo, en el calendario del tiempo, vemos el momento de la craneotomía descompresiva y vemos que el manejo inició con solución salina. 150 cc cada 8 horas, 1000 cc al 3% la hipertónica, tratando de disminuir el edema cerebral y salina normal. 1000 cc cada 8 horas, luego se inició el soporte inotrópico con norepinefrina, después cuando se detectó la diabetes insípida pasaron a vasopresina,
luego norepinefrina, se continuó la vasopresina, entonces vemos cómo tenemos doble soporte inotrópico hasta el final, la vasopresina y la norepinefrina. Vemos también desmopresina, luego se le aplicó dextrosa, se cambió a Harman cuando se detectó la hipocalemia. También le iniciaron nutrición enteral con Ensure, un frasco cada 9 horas. Y después ya la hipertensión obligó a iniciar nitroprusiato en algún momento. Aquí está la reposición de las ampollas de potasio y el magnesio, de acuerdo a las alteraciones. Metilprednisolona, solución salina al medio. Y finalmente este fue el momento, el 16 de octubre fue el momento ya del rescate de órganos. Vemos entonces acá fue el momento en que se hizo el diagnóstico de muerte encefálica, cuando ya se estaba haciendo la reposición al medio. Bueno, paso la palabra. Entonces dejo de compartir. Vamos a dejar de compartir. Ahí. Alex, ¿nos ayudas con la proyección del código de Bucla, por favor, para empezar con las preguntas? Bueno, entonces en este momento vamos a escanear el código para entrar al aplicativo de las preguntas. Les agradecemos que vayan escaneando el código. También van a encontrar el link en el chat, ya lo colocamos. Bueno, yo creo que vamos empezando, Alex. Bueno, la primera pregunta para este caso es: ¿cuál de las alteraciones que presenta este paciente considera usted es la más grave y cuáles serían los órganos afectados? Entonces vamos a dar unos minuticos para que vayan respondiendo. Tiempo completado. Bueno, vemos en pantalla que la mayoría han respondido con la opción número 4, la hipernatremia afecta a todos los órganos de la economía corporal. Doc, no sé si quieres complementar la discusión. Claro que sí. Bueno, muy bien. La mayoría tuvo la respuesta acertada. Vamos a evaluar la hiperglicemia y afectaría especialmente la aceptación del órgano pancreático. No es cierto. La hiperglicemia es parte de la respuesta al trauma. Se presenta frecuentemente y no contraindica que ofertemos ese páncreas o que aceptemos ese páncreas para trasplante. Realmente lo que contraindicaría ese páncreas sería un antecedente claro de diabetes mellitus
pero no la hiperglicemia como tal. La acidosis que impediría la aceptación del corazón para trasplante, no, con frecuencia hay desequilibrio ácido-base inicialmente, pero se debe corregir, se puede corregir y no contraindica tampoco que ofertemos el corazón. La diabetes insípida, porque una vez se presenta no tiene manejo efectivo, es falso porque el gran porcentaje de pacientes de muerte encefálica nos van a hacer diabetes insípida, pero sabemos que tenemos medicamentos para controlar este problema y controlar la hipernatremia secundaria que se presenta a esta poliuria y a esta diabetes insípida. Entonces, no contraindica y sí tiene manejo. Y la hipernatremia que afecta a todos los órganos de la economía corporal, realmente sí. La hipernatremia, con frecuencia nos dicen que la hipernatremia afecta al hígado, pero en realidad los afecta a todos. Hay imágenes histopatológicas, puedo mostrar una ahora, donde vemos el gran edema que se presenta intracelular e intranuclear. Por supuesto que el hígado es el órgano blanco más afectado, pero no es que los riñones no estén exentos. Entonces pensemos si la hipernatremia que presentó este paciente afectó cuáles órganos, si realmente recordemos cómo se pusieron las transaminasas y recordemos qué pasó también con el riñón y como el riñón es parte importante del equilibrio ácido-base, recordemos esa hipocalemia refractaria. Entonces, eso también nos está diciendo que hay afección de los riñones. Muy bien, muchas gracias, Doc. Pasemos a la segunda pregunta, por favor. Con relación a la transfusión de glóbulos rojos empacados, señalé la respuesta correcta. Entonces, la primera opción es, la transfusión no representa ningún problema en un donante, ya que los órganos serán lavados con solución de preservación. La segunda opción es, se debe transfundir si la hemoglobina es igual o menor a 9 gramos por decilitro. La tercera es, se debe transfundir si la hemoglobina es igual o menor a 7 gramos por decilitro. Y la cuarta se transfundirá según el protocolo institucional de la IPS generadora. Entonces, damos unos segunditos para que elijan su respuesta y ya discutimos. Bueno, entonces en esta ocasión vemos que la mayoría de los estudiantes han respondido con la opción número 3, se debe transfundir si la hemoglobina es igual o menor a 7 gramos por decilitro. Bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, dice uno, la transfusión no presenta ningún problema en un donante, ya que los órganos serán lavados con solución de preservación. Pues sí presenta problema. Realmente recordemos que la transfusión puede alterar no solo el análisis de los antígenos de histocompatibilidad del donante, sino que también nos puede complicar un poco el análisis de las infecciosas. Entonces, realmente son implicaciones que tiene. Además, transfundir es como entregar toda esta cantidad de antígenos al sistema inmunológico, lo despierta, lo alerta, entonces sí tiene efectos, no pensemos que es que no los tiene. Se debe transfundir cuando la hemoglobina, se transfundirá según el protocolo institucional de la IPS generadora, pues no realmente, porque quien va a recibir estos órganos es la IPS trasplantadora, quien va a asumir la responsabilidad de qué pase con la calidad de estos órganos y con los receptores es la IPS trasplantadora. Por supuesto, la IPS generadora tiene su protocolo institucional, pero lo tiene para sus pacientes vivos.
Acá estamos hablando de un paciente fallecido y estamos hablando es de los órganos, o sea, el enfoque realmente es a los órganos específicamente. Y bueno, entonces tenemos dos respuestas que podría uno aceptar como ciertas. Por supuesto, estamos de acuerdo en que todos los estudios han mostrado que por debajo de 7 es que ya se afecta esa entrega de oxígeno a nivel mitocondrial, a nivel intracelular, pero también si ustedes observan algunas guías mundiales como las guías españolas, algunas guías contemplan por debajo de 9, tratando de mejorar el aporte de oxígeno a los órganos. Entonces podrían aceptarse 2 y 3, pero en realidad estamos de acuerdo con que 7 es el límite claro. Y pues ya habría que discutirlo en los protocolos institucionales de cada IPS trasplantadora. Listo. Gracias, Doc. Bueno, a continuación tenemos varias opciones de respuesta. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Por favor, señalen la que consideran que es correcta. La primera es, la evidencia científica ha mostrado que el doble soporte vasopresor impacta la calidad de los órganos para trasplante. La segunda, muchos de los donantes con muerte encefálica presentan hipernatremia por las soluciones hipertónicas que recibieron para tratar el edema cerebral y esto no contraindica la donación. La tercera, la calidad del mantenimiento del donante afecta el funcionamiento de los órganos, pero no tiene relación con la presentación de rechazo inmunológico. Y la cuarta, las transaminasas de este paciente garantizan que el hígado funcionará adecuadamente. Damos unos segunditos, por favor. Bueno, aquí tenemos más variedad en las respuestas. La mayoría se han inclinado por muchos de los donantes con muerte encefálica presentan hipernatremia por las soluciones hipertónicas para tratar edema cerebral, pero no contraindica la donación. Bueno, muy interesante todas estas respuestas. A ver, la evidencia científica ha mostrado que el doble soporte vasopresor impacta la calidad de los órganos para trasplante. Es cierto, es la verdadera. Realmente es cierto que la evidencia ha mostrado eso, aunque yo debo aclarar que si vamos a mirar la calidad de la evidencia en cuanto al soporte inotrópico, realmente es casi inexistente. ¿Cuál es el problema? El problema es que es demasiado heterogéneo. Es decir, tú tomas un donante, un potencial donante, empieza con un soporte inotrópico, lo van ajustando a la presión, entonces sube, baja, colocan otro medicamento, luego lo quitan. O sea, no hay una consistencia, digamos, en el aporte. Eso hace que sea difícil y muchas instituciones usan unos, otros usan otros. Entonces, la calidad de la evidencia no es así contundente, pero sí es cierto que tener doble soporte vasopresor ya nos está indicando que es que la presión de este paciente no se ha logrado mantener, la parte hemodinámica y por tanto el flujo y el oxígeno a los órganos también se está viendo afectado. Dice, muchos de los donantes con muerte encefálica presentan hipernatremia por las soluciones hipertónicas que recibieron para tratar el edema cerebral y esto no contraindica la donación. Depende, pero sí, realmente ustedes van a ver que depende de la hipernatremia, muchos de los grupos de trasplante, especialmente hígado, les van a rechazar esos órganos. ¿Por qué? Porque sabemos la lesión que esta hipernatremia genera al arrastrar agua intracelularmente y lesionar el funcionamiento de estas células, especialmente los hepatocitos. Entonces, es algo muy lesivo la hipernatremia. La calidad del mantenimiento del donante afecta el funcionamiento de los órganos, pero no tiene relación con la presentación de rechazo inmunológico.
inmunológico. Uy, sí, tiene muchísima relación y podemos verlo en unas imágenes que tengo preparadas ahorita para explicar de qué manera se enlaza ese evento isquemia-reperfusión y esa parte de mantenimiento, de qué manera se enlaza con la parte inmunológica y con esa respuesta. Es bien bonito ese análisis, pero sí están relacionadas directamente y a más isquemia reperfusión hay más posibilidad de rechazo inmunológico. Y las transaminasas de este paciente garantizan que el hígado funcionará adecuadamente. Realmente no. Es decir, si las transaminasas están muy afectadas, sí te está hablando de que hay un daño, especialmente GOD y GPT, pues transaminasas están hablando del hepatocito, no son enzimas canaliculares, te hablan del hepatocito específicamente y si están muy elevadas, sí hay un daño. Pero si están normales, no necesariamente se está indicando que todo está perfecto. Así como una creatinina normal tampoco es un parámetro absoluto de que el riñón está funcionando perfectamente. Recordemos que la desnutrición severa cursa con creatininas bajas por el deterioro muscular y, por ejemplo, en los habitantes de calle, en pacientes muy desnutridos, hay que tener también cuidado con estas cifras de creatinina. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles órganos podrían ser aceptados por los grupos de trasplante? Entonces tenemos la opción, todos los órganos torácicos y abdomen, solamente los riñones, ningún órgano, solamente los riñones o solamente hígado y riñones. Entonces, damos unos segunditos. Bueno, Doc, aquí tenemos ya más variaditas las respuestas. ¿Qué opinas? Sí, es sumamente interesante. Mire, fíjense que precisamente lo decíamos en la charla, muchas veces dicen, "Ah, es que son muy complicados, no quieren recibir nada, es que no les sirve nada". Bueno, realmente ningún órgano. La respuesta es ningún órgano. O sea, este donante, nosotros rechazamos todo, ningún órgano sirvió. Sin embargo, sí los llevamos a extracción de órganos para mirar los riñones específicamente. Queríamos ver si había forma de salvar esos riñones porque era un donante demasiado joven y pues le da a uno tristeza perder, aunque sea esos riñones. Pero los riñones estaban edematizados, completamente edematizados, ingurgitados. No había garantía de que estos riñones nos funcionaran en los receptores y lo que pasa es que estamos arriesgando los receptores. Entonces este donante fue rechazado todos los órganos fueron rechazados. Entonces miremos, todos los torácicos y de abdomen solamente los riñones. Bueno, entonces aquí viene el enfoque de ese donante, o sea, el mantenimiento, más que mantener la persona que ya no está, que está muerta, es mantener qué órganos vamos a mantener, a qué órganos vamos a direccionar el manejo, porque recuerden ustedes que el manejo, por ejemplo, de los líquidos para pulmón, para riñón, es diferente. Mientras que los riñones quieren muchísima agua, muchísimo líquido, los pulmones quieren un manejo restrictivo, porque si no puede haber una injuria pulmonar por líquidos en manejo libre. Entonces, fíjense que estos pulmones ya tenían contusiones, tenían sobreinfección, tenían cultivo positivo, o sea, estos pulmones ya no estábamos manteniendo pulmones. Entonces ya piensa en este donante, ¿qué órganos quiero salvar? ¿Cuáles me sirven? Entonces en este donante nos servían el hígado, nos servían los riñones,
básicamente. Entonces ya el enfoque del mantenimiento y el manejo se hace direccionado a estos órganos. Entonces ya no nos preocupa la ventilación invasiva, no nos preocupa el manejo liberal de líquidos. Solamente los riñones, bueno, definitivamente los riñones son como los que aguantan más, los más nobles, los que más se recuperan, los que cuando los donantes están tan afectados, pues son los que tratamos de salvar. Pero en este caso es que con un sodio de 181 ni los riñones sirvieron. Y el hígado, por supuesto, no. Bueno, ya para terminar con esta parte de la discusión, vamos a abrir un espacio para dos intervenciones de los estudiantes. La idea es discutir frente a las preguntas realizadas para el estudio previo a la sesión y al análisis de ustedes como coordinadores intrahospitalarios, cuál es el concepto médico frente al caso. Entonces, agradecemos levantar la manito quienes quieran participar o pueden escribir también en Google para ir viendo de pronto como opiniones en pantalla. Bueno, ¿quién quiere intervenir? Sí. A ver, tenemos una opinión. El cuidado del donante y evitar la hipernatremia son claves. De acuerdo. Tenemos una pregunta del doctor Andrés Acosta. Doctor Andrés, buenos días. Adelante. Buenos días. Mucho gusto, Andrés Acosta, de Clínica Los Remedios de Cali. El caso, Adelante. un caso muy, creo que frecuente, porque pues he tenido algo de contacto con el equipo de donación, con el coordinador que está en el momento. Entonces, tuvimos un caso similar con un paciente que se inició como el seguimiento, pero sí se dejó como solito en el transcurso de la noche. Entonces se hizo toda la retroalimentación y pues lo importante aquí yo creo que es como capacitar a todo el equipo de cuidado intensivo, urgencias, para poder hacer un cuidado adecuado del donante porque también no pudimos hacer rescate de órganos precisamente también por una hipernatremia severa que presentó el paciente. Yo creo que en el momento es como el mensaje es hacer las capacitaciones por lo menos mensuales para que todo el equipo esté enterado de cuál es el proceso a seguir y el protocolo institucional que se esté realizando para no perder estos pacientes que cuando son accidentes de tránsito por lo general son pacientes jóvenes que podríamos rescatar prácticamente todos los órganos. Entonces es como el llamado a hacer las capacitaciones con el entrenamiento que estamos recibiendo. Creo que tenemos muchas cosas más claras para poderlas reproducir con el equipo de donación y con los compañeros que están en cuidado intensivo y urgencias. Gracias. Completamente de acuerdo con usted, doctor, y yo creo que tenemos que mejorar la comunicación asertiva con los intensivistas. No es solo el tema de capacitación, creo que hay un importante tema ahí de actitud y de sensibilización de los intensivistas para prestarle más atención a este tipo de potenciales donantes, entendiendo que detrás de ellos están todos esos receptores que están muriendo y que necesitan esos órganos. Entonces, tú lo has dicho y todos los comentarios que están saliendo, estoy completamente de acuerdo. Fue un pésimo manejo y fue un dolor enorme perder un donante de 24 años que nos hubiera podido salvar muchas vidas por simplemente descuido, mal manejo, etcétera. Entonces, es muy triste que eso pase. Y en especial con una familia que aceptó continuar el proceso, ¿no? Eso también es bastante difícil. Doctora Juliana, dentro de lo que recibe el instituto, las mayores dificultades están relacionadas con la hipernatremia. ¿De pronto tienes algún comentario o, digamos, sugerencia, tip para el manejo anticipado de esta condición en esos posibles donantes? De acuerdo. Yo creo que alrededor de un 70% de estos pacientes van a ser hipernatremia por la diabetes insípida. Entonces hay que prestarle mucha atención, primero que todo al manejo de líquidos,
fundamental. Segundo, a la diuresis, pero también hay que contemplar si uno puede colocar dosis como preventivas de vasopresina o desmopresina previniendo esta diabetes insípida. Hay que estar muy alerta. Entonces, la decisión sería, si es solo la diabetes insípida sin inestabilidad hemodinámica, desmopresina; si hay inestabilidad hemodinámica, vasopresina. Pero creo que sí podría uno adelantarse, anticiparse, sabemos qué va a pasar. Entonces, o estar muy alerta, vigilantes y actuar en el momento en que la vemos que se está presentando, o yo me atrevería incluso a decir que si yo estoy en ese lugar, yo trato de prevenirla y empiezo con unas dosis bajas de desmopresina si tengo el paciente estable hemodinámicamente para prevenirlo. Estupendo. Siempre decimos en el programa académico que el mantenimiento del donante, y está también en los lineamientos del instituto, no inicia con la muerte encefálica. Es algo que se debe prever antes de y hacer un manejo anticipado. Perfecto, doctora Juliana. Entonces pasamos a la última pregunta. Alex, por favor, ¿nos colaboras? Ya esta sería la última, Perfecto. doctora. Sí, sí, si me permiten, Vale, les perfecto. recuerdo un poquito la parte, el enlace inmunológico. Si me permiten compartir, les recuerdo un tricito. Eso. Listo, perfecto. Entonces mira, para la sustentación de lo que estamos hablando, mira que precisamente hay estudios que nos muestran, que nos muestran el impacto de la transfusión sanguínea, especialmente si estamos hablando de pacientes donantes de pulmón. Entonces, la asociación con factores variables como la necesidad de ventilación mecánica, los días en UCI, la función retardada del injerto, incluso renal, por esa, digamos, transfusión sanguínea. Otros estudios nos hablan de los problemas de sensibilización, implicaciones para prevenir esto precisamente. Bueno, y pasamos acá, hablábamos del tema de la diabetes insípida que ya lo tocamos, entonces voy a pasar rápidamente y me paso acá que les prometí que les iba a mostrar esta imagen. Vemos acá, acá el hígado a la derecha. Miren ustedes, normal aquí, donde lo estoy mostrando con el cursor, y a la derecha vemos todo el edema que hay intracelular acá. Y vemos a la izquierda el riñón. Entonces vemos el riñón normal, vemos cómo se está hematizando y no solo, miren ustedes esto aquí abajo, también hay edema intranuclear. Entonces es impresionante el impacto que genera la hipernatremia, no debemos olvidarlo. Entonces, bueno, y acá las consecuencias de la injuria por isquemia reperfusión. Entonces voy a pasar rápidamente, esto lo explicamos en la clase, solamente para recordar aquí este enlace. En la cadena respiratoria, todas estas consecuencias a nivel molecular, esta básicamente es la que les quiero mostrar. Estas consecuencias a nivel molecular por la ausencia de oxígeno, entonces ya no tenemos esa disponibilidad de ATP y miren ustedes las bombas sodio-potasio ATPasa se afecta y se invierte su patrón, entonces ya entra potasio, saca sodio tratando de sacar el sodio, activa el intercambiador sodio-hidrogeniones por la acidez, el pH ácido, entonces para tratar de sacar esos hidrogeniones ingresa sodio, entonces aquí viene el detoxificador sodio-calcio, entonces para tratar de sacar todo ese sodio dentro de la mitocondria, saca sodio, ingresa calcio y ese calcio va a activar las calpaínas y las caspasas que son las enzimas de muerte celular. Entonces miren ustedes cómo ese pH, cuando se hace la reperfusión, que vuelve el pH a lo normal, se abre el poro de transición mitocondrial y eso ya genera la destrucción y el daño celular. ¿Cuál es la consecuencia? Eso se genera más durante la reperfusión que durante la isquemia. La consecuencia de esto es que se destruye y sustancias
El ADN, vamos a pasar rápido para no demorarnos aquí. Estas sustancias que vemos, que normalmente no están en el torrente sanguíneo, como fragmentos de ADN, metabolitos de purina, esto no es normal que esté en el torrente sanguíneo porque está dentro de las células. Estas sustancias ya circulando en el torrente sanguíneo, aquí impactan el Toll-like receptor en la membrana celular del linfocito y esos son los DAMs, muy similar a los PAMs que son con bacterias, pero esto es estéril, es un estímulo inmunológico estéril, los impactan y desencadenan toda esta secuencia que hace que en el núcleo entonces haya transcripción y se produzca factor de necrosis tumoral, todos estos factores de transcripción, la interleuquina 1B, 1,8, proteínas de señalización e interferones. ¿Y qué va a hacer todo eso? Todo eso genera una inflamación estéril con citocinas y va a activar el sistema inmune innato con una respuesta exagerada. Esta es la forma como se enlaza la isquemia reperfusión con la respuesta inmunológica. Vamos a dejar de compartir aquí ya. Muchas gracias, doctora Juliana. No sé si en el chat hay algún comentario o pregunta final. No, hay una pregunta sobre los lineamientos. Ya les voy a dejar el link donde están publicados los lineamientos del instituto para que lo puedan consultar. Perfecto, gracias. Bueno, pues doctora Juliana, te agradecemos muchísimo la participación en esta sesión. Para nosotros siempre es un gusto tenerte en el equipo para apoyar y transmitir todos esos conocimientos a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes muchas gracias por esta invitación y por este espacio de poder dialogar con los doctores para especificar estos aspectos que son tan importantes y pensemos mucho en esos receptores que están esperando esa oportunidad. Muchas gracias a todos y excelente resto de día. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente sesión. Doctora Tania, adelante, por favor. Bueno, para este segundo momento de la sesión nos va a acompañar el doctor Edison Duque. El doctor Edison Duque es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia con más de 25 años de experiencia en coordinación de trasplantes y 20 años de trayectoria en bancos de tejido y IPS muy reconocidas en Medellín. El doctor realizó una estancia formativa en la sección de coordinación de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona y cuenta con una destacada trayectoria docente internacional. Es profesor del TPM TTI Donation and Transplantation Institute en el curso internacional de coordinación de trasplantes, en el programa Tissue Banking and Advanced Therapies. Ha sido profesor y coordinador académico del curso de coordinadores de donación de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, AMSI, y docente invitado en el segundo curso en bancos de tejidos del TTI, en colaboración con el Instituto Portugués do Sangue de Trasplantes. La experiencia del doctor combina liderazgo operativo en trasplantes, docencia de alto nivel y profundo conocimiento técnico en donación, procuramiento y manejo de tejidos, aportando mucho al fortalecimiento de los programas de trasplantes a nivel nacional e internacional. Doctor Edison, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos, pues agradezco la oportunidad de compartir parte de nuestra experiencia en estos tópicos y de que se difunda el mensaje de la donación y que esta filosofía que está tratando de imprimir el Instituto Nacional y Gobierno Nacional a las IPS que finalmente son las que generan y facilitan estos procesos, pues se da a través de estos procesos docentes. Voy a empezar a compartir la presentación, no sin antes agradecerles todas las flores que me echaron, saben ustedes más de la hoja de vida mía que yo. No, doctor, es importante resaltar tu experiencia en el tema de coordinación operativa. La están viendo correctamente, ¿verdad? Y la están viendo ya en modalidad presentación. Está el PowerPoint. No se ve Sí, la... en modalidad Ya, presentación, ¿cierto? sí, ya está bien. Perfecto. Vamos, disculpen a todos que estoy saliendo de una peste. Entonces, de lo que vamos a hablar es de dos situaciones que se pueden presentar y son cotidianas en la vida real al momento de enfrentar donantes potenciales de tejidos, pero cuya información es también supremamente útil a la hora de manejar donantes de órganos.
a manera introductoria vamos a hablar de dos conceptos que es una historia personal, social y sexual de los donantes y el otro el concepto de modilusión, que siempre implica a veces cierto grado de angustia, de incomodidad, porque es la aplicación de un algoritmo, de hacer unas cuentas con algo que se transfunde al posible donante, pero es simple, ya lo vamos a ver. Bueno, lo primero entonces es un caso de un sujeto de 34 años de edad, tiene cédula de ciudadanía, lo trajo un taxista al servicio de urgencias porque lo atropelló un vehículo y el vehículo se escapó. No tiene familiares ni amigos. Y se presentaron al servicio de urgencias varias personas que decían vivir con el sujeto, pero desconocían datos de un familiar cercano. Es muy importante que a la hora pues, de estar evaluando estos posibles donantes, tratar de recolectar esa información que nos permita elaborar una historia clínica desde el punto de vista de antecedentes patológicos de la persona. Y miren que aquí arrancamos pues con que no hay familiares. El sujeto en mención tenía aliento alcohólico, la ropa y la higiene en general era pues mal cuidada, inconsciente, el puntaje de Glasgow era 3/15, estaba con midriasis reactiva, las laceraciones en cráneo, un brazo deforme y las laceraciones en miembros inferiores. Lo intuban, hace la tormenta de Cushing, la de Carr, hipertensión y respiración central, lo pasan a la UCI y finalmente fallece a pesar de todas las maniobras. Entonces, usted está de turno en esa UCI en ese momento o en ese servicio de urgencias y reporta el caso a su coordinación regional o a la red de trasplantes, reportando el Glasgow y luego el fallecimiento. Perdón. Entonces, las preguntas son, ¿qué vamos a hacer con este señor? Se trata y hacemos estas preguntas, se trata de un candidato bueno como donante para todos los tejidos, llámense córnea, piel, hueso, válvulas cardíacas y vasos sanguíneos. Evaluemos el estado nutricional, que no esté pues desnutrido, que no se vea muy carencial el señor. Se hace la cadena de custodia, el vestuario de él y lo consideramos un buen candidato a donación de tejidos. O de plano contraindicamos la donación de todos los tejidos. Otra alternativa, que es la última, es vamos a obtener muestras de sangre, las centrifugamos. Si no las centrifugamos pronto, pues las muestras se van a movilizar, ya vamos a dar la importancia de ese paso. Órdenes realizadas para de una vez obtener todo el perfil serológico del posible donante. Y dependiendo de lo que arrojen esas pruebas, pues ya decidimos si le sacamos por lo menos córneas y huesos. Aquí sí ya necesito la ayuda de ustedes, por favor. Sí, Alex, ¿nos proyectas por favor Sí, señor, Ok. ya comparto inmediatamente. el código, por favor, para que puedan votar en la aplicación? ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí, señor. Vale. Ay, pero son los cuello. A mí me gustan esos. Los ¿Podemos cuello. cerrar los micrófonos, por favor? Ay, a mí no me gustan esos. La doctora Paula Benavides, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Bueno, estamos al aire, sí. Sí, doctor, ¿Estamos adelante. listos? Todavía hay gente Listo. votando. Daniel, le Nos pueden informes, arrepentir del Alex. voto y lo pueden cambiar. No, nos Sí, informas, Alex, si ya finalizó la votación.
Sí, ya la votación finalizó, doctor. Vale, Puede adelante, comenzar. doctor Edison. Bueno, veo que la mayoría le apuntaron a la tercera opción, a la C, que era contraindicar de plano el donante. Perfecto. Volvemos de nuevo a la presentación o seguimos aquí. Doctor, si quiere, yo tengo la presentación por acá para no volver. Vamos a Ah, pues ponme la acá. diapo 6, por favor. Lo tengo, lo tengo de esta Entonces manera. vamos una a una hacia abajo. Ah, tenés el Word, listo, no importa, no importa, paremos en el Word de las preguntas. Vale. No, Devuélvete, pero devuélvete, aquí no no están avances, las devuélvete, preguntas, por doctor. Aquí está favor. solamente el caso clínico. ¿Quiere Adelante, las? Edison, sigamos con tu presentación, que es el esquema que tenías. Tranquilo. Esto era solamente para tener tus preguntas. Sigamos con tu presentación. Adelante. Listo, ahí la están viendo. Ah, No, creo que está cargando. Puedes volver a compartirlo. Creo que no tomó tu presentación. Estamos. No, Doc, No, doctor. no estás compartiendo pantalla todavía. Perfecto, Listo. entonces, Ahora sí. bueno, frente a este escenario, uno, se lo decía en la Facultad de Medicina, y es aún más palpable en este caso de los donantes, que más que pegarse de pruebas diagnósticas, uno evalúa es el factor de riesgo y de riesgo del conjunto de un donante. Aquí en adelante estoy mostrando la respuesta, pero les voy a hablar primero pues de cada uno de los distractores. Lo más importante, incluso que el perfil serológico de HIV, hepatitis B, C, Chagas, citomegalovirus, HTLV, todo lo que se les solicita a un donante de órganos y tejidos, es toda la historia que está detrás del sujeto. Entonces, si ustedes lo ven carencial, si ven que no hay familia que pueda aportar mucha información, aunque mucha de la información sensible, la más sensible que es el estilo de vida, sobre todo sexual y conductas de riesgo, muchas veces no lo sabe el familiar cercano, no lo sabe la mamá, no lo sabe el papá, no lo sabe el tío, puede que lo sepan los primos o en algunos casos un hermano de confianza. Entonces los amigos sirven, pero igual hay que echar mano de los familiares cercanos, porque son los que saben, ves, si lo operaron, esa cicatriz que tienen en el abdomen, qué fue lo que pasó, una hernia, un tiro o un cáncer. Entonces, la familia es importante, pero hay cierto tipo y cierto nivel de información que quizás la familia no lo posea. Entonces, de entrada, considerar un buen donante no es lo más sensato. En el mismo sentido, pues, estaba descrito en la historia que el tipo, pues, más bien vivía en la calle y lo llevaron amigos. El que está en situación de calle, pues no es buen candidato como donante de órganos. Si estaba con documentos, pues era posible hacer el paso de validar la donación y hacer la solicitud y consultar ante el Instituto Nacional de Salud si el sujeto no se había opuesto en vida. Pero si está indocumentado, fin del proceso. La opción de obtener las muestras de sangre, pues hacer las pruebas serológicas puede servir, pero igual, si lo coges en periodo de ventana inmunológica, pues tampoco se hace nada, máxime si no se van a hacer estudios de ácidos nucleicos, que son los que pueden acortar la ventana inmunológica a una semana. Entonces, en estos casos en los que no sea posible establecer el estilo de vida, la historia personal, social y sexual, eso incluye viajes, eso de evaluarse esta historia y todos estos antecedentes del sujeto, porque le pueden escribir el donante como un todo, o le pueden a usted dar indicios de que ciertos tejidos o ciertas células pueden estar comprometidos y le pueden a usted, que es el que toma las decisiones, el futuros receptores, pues meter en el riesgo de alguna enfermedad transmisible. Entonces, todas esas preguntas de estilo de vida, historia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, se deben pues hacer de manera detallada, respetuosa. La estancia en prisión, sobre todo porque quienes están allí o se tatúan de manera artesanal o son sujetos de violaciones o de prácticas sexuales pues de riesgo y antecedentes patológicos relevantes como colagenosis, Alzheimer, ese tipo de enfermedades. Toda esta información está plasmada en nuestra resolución 5208 del Ministerio y del INVIMA.
En esta parte también es importante cuando se indaga por viajes, que no haya viajes a zona malárica o zonas endémicas para cierto tipo de enfermedades. Y si en días previos a la muerte, no hubo alguna historia de mordedura por algún animal doméstico, perro, gato o un animal pues silvestre, una ardilla, un tigrillo. En meses pasados hubo un caso muy sonado aquí en Antioquia de que una señora se encontró un tigrillo, se lo llevó para la casa, el tigrillo mordió el gato o el perro, a su vez el perro se infectó de rabia, mordió a la señora falleció. El tigrillo se escapó y estaba pues toda esa secretaría metida en un barrio epidemiológico pues tratando de dar con el animal y de hacerle el cerco pues a un caso real de una defunción que hubo por rabia. Y el AFDA pues tiene varios casos de personas que fallecieron, tenían sospecha de rabia y sin embargo se metieron a sacar riñones, córneas, tejidos óseos y a su vez los futuros receptores pues fueron cayendo como moscas, porque, como un dominó, porque se infectaron y solamente con hacer la historia clínica, sobre todo en enfermedades para las cuales no hay una prueba diagnóstica, como si la tienes para la HIV y las hepatitis, era fácil haber evacuado pues eso con una simple pregunta. Ya para terminar este caso, recientemente la FDA, a eso no le hice diapo, pero se lo voy pues a comunicar, en enero de este año y en junio de este año ha estado emitiendo unas nuevas guías para la evaluación de los donantes con enfermedades como el HIV, las hepatitis, eh, la sepsis y la tuberculosis. Circunscribiendo sobre las más temidas, pues que es transmitirle una de las virales a un futuro receptor. Ellos han cambiado, por ejemplo, las preguntas, han cambiado el corte de tiempo. Tenían una pregunta en los cuestionarios que era si es hombre, ha tenido sexo con otros hombres en los últimos 5 años. Luego lo bajaron a un año. En el 2020 lo bajaron a 3 meses. Perdón. Y esto surge de la experiencia que han acumulado no solo con órganos, sino con bancos de sangre. Y también se pegan pues, de otras comunidades similares a las de ellos, como Canadá y el Reino Unido. Adicionalmente, con la revisión que ellos hicieron, sugirieron, para asumirles, después de toda la evidencia epidemiológica que hicieron, de las evaluaciones del riesgo, del armamentario de pruebas diagnósticas que tienen a la fecha, de los riesgos de periodos de ventana, con pruebas de NAT que es de una semana, de 5 días para Chile, o sin prueba de NAT que puede ser alrededor de 45 días. Realmente yo he recomendado que para evaluar las conductas y los comportamientos de riesgo, y se pegaron también del tema de los bancos de sangre, recomendaron eliminar del cuestionario para los donantes de tejidos y productos derivados de células humanas, preguntas tan específicas como ¿es hombre y ha tenido sexo con otros hombres? Y en vez de eso, están recomendando evaluar esta conducta de riesgo para HIV usando la misma pregunta independiente de si es hombre o mujer, basada en conductas de riesgo como pareja reciente o más de 3 parejas en los 3 meses precedentes, más sexo vía anal. El tema del sexo vía anal surgió porque hace unos años el CDC de Atlanta desarrolló una investigación, la cual pues, se le estableció el riesgo relativo. Entonces dijeron, para la forma más segura de práctica sexual, ojo, según el CDC de Atlanta, aquí no puede entrar a decir que esto es normal o anormal, ni decir que están dentro de la campana de Gauss o el Pareto, les estoy transmitiendo lo que dicen estos locos que investigan mucho eso. Era eh, sexo oral con preservativo. Y la forma más arriesgada era sexo anal sin preservativo. El uno tenía un riesgo relativo de 1, el segundo tenía un riesgo relativo de 200. Pero cuando el sexo era vía anal sin preservativo se multiplicaba por 10 el riesgo, entonces ya era de 2000. Tenía 2000 veces más riesgo de adquirir una enfermedad como el HIV quien lo tuviera vía anal sin preservativo que el que lo tuviera vía oral. Es la conclusión del tema. Y era por la diferencia pues del epitelio, que es plano, simple y no estratificado como otras rutas. Entonces estos locos, estos señores de la FDA pues han promulgado esto en las nuevas guías que están sacando, es cambiar el cuestionario. Declaro pues que no se trata de que uno sea homófobo ni mucho menos, sino que fueron cuestionarios que estuvieron durante mucho tiempo pues vigentes para entidades como la FDA, como la Asociación Europea de Bancos de Tejidos, la Asociación Americana de Bancos de Tejidos. Pasamos a la
a al siguiente caso, y se trata de un sujeto de 25 años masculino que sufrió un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Yolombó. Esto realmente pasó con el municipio de Lorita Antioqueña, pero bueno, lo cambié. Pero sí iba manejando moto y se chocó con un bus. Entró con un glaso de 4 en 15 con una mala evolución y se le dan dos evoluciones de muerte encefálica. Entró a las 7 de la noche, se llamaba, nombre cambiado, Andrés Jaramillo. Tenía una familiar presente, era la esposa, un tatuaje de hace más de 18 meses, no tenía antecedentes de vacunaciones, estaba pues muy clasificado, el neuroclínico hizo el diagnóstico, el intensivista hizo también el de él, no aplicaba test de certeza, estaba pues bajo los efectos de sustancias, de bebidas alcohólicas, trabajaba como mecánico católico, y ojo con estos datos, pesaba 80 kilos y medía 1,75. El señor al ingreso recibió 8 unidades de glóbulos rojos, 6 de plasma fresco congelado, 2 unidades de plaquetas, 1500 centímetros de Hartmann, de lactato Ringer, recordemos que pesaba 80 kilos, y bueno, lo acabamos de sangrar para el perfil serológico, y, y la pregunta que surge es, bueno, este hombre le metimos todo este volumen, la pregunta que surge es, ese, esas muestras sirven, él se puede validar como donante, ¿sí o no? Pasamos por favor entonces a la votación con estos Alex, distractores. sí, Ah, Alex, perdón. compártenos el QR, porfa, Enseguida, de enseguida. Booklet, porfa. Ahí salen las preguntas, ¿verdad, Tania? Sí, señor. Sí, ahí Vale. tenemos la pregunta y las opciones de respuesta. Entonces la primera opción es, buscamos en el laboratorio una muestra de sangre antes de que lo hayan transfundido y hacemos con ella los estudios serológicos del donante. Se aplica un algoritmo para calcular si está muy diluido y según lo que arroje, pues decimos se toma o se contraindica como donante. La otra opción es que, hombre, no, fuimos a buscar al laboratorio y resulta que la muestra la desecharon, entonces no tenemos más muestra. Sin embargo, usted está de coordinadora en el hospital de Duitama y le dice, nada, siga para adelante, hermano, que le hacemos hasta estudios de NAT y con eso validamos si sirve o no, si es aceptable o no. Entonces usted continúa adelante con su proceso. O lo único que queda es aplicar ese algoritmo y dependiendo de los resultados, seguimos con ese y se contraindica el caso. Por favor, votemos. Tiempo completado, doctor. Cuando usted indique, muestra la respuesta correcta. Por favor, miremos cómo están las votaciones, porque a mí no me avanza la barra, yo no los veo que avanzan. Ah, ya, sí, Ya perdón. están. Bueno, estos muchachos están muy orientados. ¿Votaron ya todos? Doctor, sí, eh, ya puede dar la retroalimentación, por favor. Yo había cambiado una pregunta y no se las, un distractor no se los había dicho a ustedes, o de pronto no llegó el archivo correcto, de todas maneras me da culpa. Entonces volvamos a las preguntas. ¿Se busca en el laboratorio la muestra pretransfusión? ¿O aplicamos el algoritmo? ¿O seguimos para adelante con NAT? ¿O preguntamos por los volúmenes? El mensaje aquí importante es que aprendamos a usar el algoritmo para la hemoilusión. Aquí lo importante es que cuando estemos enfrentando nuestros operativos de donación, hay que ser muy cuidadosos con las muestras, hay que manipularla muy bien porque eso depende que el donante finalmente se pueda validar o no. Después de que se recolecte la muestra,
hay que cumplir con una serie de requerimientos. Si la muestra tiene, por ejemplo, anticoagulante, entonces hay que llenarla hasta donde está la instrucción del tubito, hasta donde está ese límite, y rotar el tubo de 5 o 10 veces, inmediatamente la recolecte. Después de que le recolecte el espécimen de muestra, hay que rotularlo con los datos que sean pertinentes, es decir, nombre, número de identificación. Obviamente, pues a mí me toca a veces rotular a mano esos tubos y es en ese espacio, pues a mano y con una caligrafía bien ilegible. Eso para uno es engorroso. Puede pedir al servicio que le imprima los stickers, como está, por ejemplo, en la diapositiva, y con el stickercito ya la muestra queda propiamente rotulada, la manda a centrifugar, las que sea aplicable a centrifugar. El tubo seco, a veces los tubos que son sin anticoagulante vienen en algunas partes con tapa verde. Los tubos morados no se centrifugan, pero nosotros, por ejemplo, para poder hacer los estudios de NAT a nuestros donantes, nos toca centrifugar por lo menos un tubo para poder separar el plasma. Y ya con esto, pues usted tiene unas muestras que pueden ser consideradas adecuadas. Por ejemplo, en la fotografía, la muestra de izquierda es la mejor, está sin hemólisis, y la de la derecha ya tiene cierto grado de hemólisis, y el hemólisis te mete en un riesgo de falso positivo. Es pertinente también tener en consideración que el kit con el que se hacen las pruebas en laboratorios, pues sea autorizado para usarlo en donantes que están en parada cardíaca, que el laboratorio de su institución en el que van a mandar las pruebas, pues esté aprobado, que tenga pues también todos los requerimientos de habilitación. Obviamente usted no es un auditor de habilitación, pero hay que tener todo eso en consideración. Pero sobre todo que las pruebas no estén diluidas por infusión o por hemólisis. Entonces, hay un concepto que es la dilución plasmática, que es la pérdida masiva de sangre más la infusión de líquidos endovenosos, cualquiera, cristaloides, coloides o hemoderivados. ¿Cuál es el tema con eso? Que este sangrado masivo, este sangrado profuso, va más la sangre que usted le va a meter o los volúmenes que le va a meter, pues lleva a una falta de confiabilidad del donante como tal desde el punto de vista de prueba de diagnóstico, de tamización serológica. Y los resultados pues van a perder, al perderse partículas plasmáticas con la hemorragia, pues van a tener menos capacidad de detección de anticuerpos y antígenos. Esto en efecto pasó y lo encontró el CDE de Atlanta en un caso que tuvieron por el de 1986, un donante cadavérico de órganos que resultó positivo para virus de inmunodeficiencia humana con ambas pruebas, el ELISA y el Western blot, después de que los donantes de los receptores habían sido trasplantados, dos riñones y un corazón. Entonces, fue para atrás, y una muestra de sangre que había sido tomada de ese donante apenas había recibido una gran cantidad de volúmenes y de transfusiones. Esa prueba, ves, tan raro, esta prueba está negativa. 2 días después de que los órganos se extrajeron, eh, hicieron más muestras de sangre a los receptores y encontraron que los que habían recibido riñón habían hecho seropositividad para HIV. Y uno de esos centros, las muestras encontraron pues que habían sido seropositivas. Las tres personas que recibieron órganos de este donante, dos posteriormente se lo convirtieron para HIV, los riñones. El receptor de corazón pues falleció, no sobrevivió a la cirugía. Este fue el primer informe que tuvieron de transmisión de HIV por trasplante de un órgano al que le hacen tamización serológica con técnica tradicional de ELISA. Y el resumen pues de esto es que cuando se fueron hacia atrás, pues el espécimen con el que habían hecho esa prueba era inmediatamente post transfusión, y las serologías habían dado un falso negativo. El concepto de hemodilución hace referencia entonces a que hay una dilución del volumen sanguíneo del donante que contribuye a la dilución plasmática y afecta el volumen circulante. La dilución plasmática es esa disminución en la concentración de proteínas plasmáticas, anticuerpos, antígenos circulantes, como resultado de que él ha perdido parte de sus proteínas plasmáticas, de su volumen, y fuera de eso le metiste más líquido y más volumen, entonces esto lo va a hemodiluir. Pero entonces, ya te me devuelvo, perdón.
¿Y el algoritmo qué es? Es una fórmula que se usa para detectar si hay una posible dilución como consecuencia de las infusiones o transfusiones de una manera que afectara la calidad de los estudios serológicos subsecuentes. Entonces, ¿cuándo la vas a sospechar? Si hubo sangrado profuso, ese es el primer requisito. Pero además de eso, si le infundieron más de 2.000 centímetros cúbicos de sangre total, coloides o cristaloides, en las 48 horas previas a la obtención de la muestra o al diagnóstico de la muerte. O si le infundieron más de 2.000 centímetros cúbicos o la combinación de las anteriores, una hora antes de que hiciera parada cardíaca o de la recolección de la muestra. Aquí toca echar mano pues de la sábana. Lleg- Ustedes quizás estén jugando de locales, entonces es muy fácil, pues jefe, venga, es que veo que le han metido mucho volumen, salió de cirugía y lo reanimaron con X o Y cantidad de sangre, entonces vamos a ver entonces cómo se usa el Doctor, algoritmo. qué pena, no está compartiendo pantalla. Oh, perdón, perdón. Y yo avanzando aquí con la presentación. Entonces me devuelvo. Listo, ahora sí, doctor. Entonces aquí están los conceptos de modulación y de ilusión plasmática. Incluso pues si quieren les comparto la presentación o el artículo del que sale. Y esto sí es clave. Sangró más de 2.000 centímetros cúbicos, sea de cristaloides, coloides o hemoderivados, sospechar el fenómeno. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos ese cuento? Eh, Va de la siguiente manera. Recuerden que al sujeto, al posible donante, pues le metieron unos volúmenes. En general, pues ese algoritmo lo publica el FDA, lo publica el Instituto Nacional de Salud, y lo que hace el algoritmo es contrastar lo que le metiste contra la volemia del señor. Pero bueno, ¿cómo averiguamos cuánto tenía volumen este hombre? Es muy sencillo, es el peso. Y el señor, usted recuerden que cuando empezamos la presentación estaba declarado, pesa 80 kilos. Entonces, generalmente cuando uno lo sube como coordinador, pues lo carga así el pastelito. Vamos a ver, 80 kilos, tiene 3.200 de volumen plasmático y 8.333 perdón, de volumen, sí, 8.333 de volumen sanguíneo. ¿Cómo se obtiene ese dato? Muy simple. Usted divide, aprende a hacer una sola, eso es dividiendo o multiplicando el peso entre 0.025 y 0.015. 0.025 para el volumen plasmático y 0.015 para el volumen sanguíneo. Y le da, pues entonces uno hace el ejercicio pues doble si quiere. En la parte superior de la diapositiva ven que está fecha, hora, peso, anota 80 kilitos. ¿Hubo pérdida sanguínea? Sí o no, si sí chulea y simplemente se lo operación matemática o lo consulta abajo en el cuadrito. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, vamos a meter en cada una de esos literales A, B, C, qué fue lo que le metieron a este señor y averiguar si le metieron tanta sangre y tanto cristaloide como para poder declarar si en efecto la hemodilución es de más del 50% y la prueba, la sangre que saquemos no nos va a permitir determinar si nos enfrentamos a un verdadero falso, a un verdadero negativo en la prueba diagnóstica, en la prueba de tamización, o es un falso negativo, que eso es lo que uno más miedo le tiene. Entonces, voy a seguir avanzando. Espérate, espérate. Esta me la brinco. Esto es lo que quería que vieran. Entonces, pesa 80 kilos. Hacemos la operación matemática. Las cuentas. Es importantísimo que averigüen en su hospital, en su lugar de trabajo, si tienen banco propio, jefe, de cuánto viene la unidad de glóbulos rojos, de cuánto viene esta unidad de plaquetas que le acabamos de pasar y de cuánto viene el plasma fresco congelado. Y es cuestión de agarrarse a llenar y a multiplicar. Entonces, tenemos, y miremos, 3.200 de volumen plasmático y 8.000, aquí hay un error, 8.333 de volumen sanguíneo. Las cuentas, recuerden que le metimos 8 de glóbulos rojos y que ya habíamos averiguado que la de glóbulos rojos viene de 250, entonces 8 por 250 da 2.000.
y en la parte que dice hematíes escriben 2000 centímetros cúbicos. PFC es plasma fresco congelado. Respuesta, viene cada unidad de 250, 6 por 250, 1500. Y donde dice plasma, lo anotas. PLT, pues agregué plaquetas de esa manera. Le metieron dos unidades, 2 por 150, 200 y 1500 de cristaloides. Rellenas cada una de esas y simplemente haces la siguiente cuenta. Entonces, B más C, miren la imagen del lado del algoritmo es mayor que el volumen plasmático de 3200. Entonces, B más C incluye las plaquetas, el plasma y los cristaloides. 3300 sí se pasa. O A más B más C es mayor que el volumen sanguíneo del sujeto. Lo que le metieron la sumatoria de los glóbulos rojos más las plaquetas, más el plasma más los cristaloides, eh, da 5300. Pues aquí reitero que hubo un error, pero con que solamente una de las respuestas sea afirmativa, y en este caso la de la ruta del volumen plasmático, sí, 100 centímetros cúbicos, según dirán, no, doctor, pues que apenas 100 centímetros cúbicos, es que pendejada, no le pare bolas a eso, hagamos la prueba. Los protocolos, los algoritmos son para ser seguidos y ser respetados. Le puede dar un solo centímetro cúbico y ya. Simplemente dice, una de las respuestas al algoritmo es afirmativa y es mayor, entonces esta prueba, esta muestra no me va a dar confiable y lo mejor es descartar el donante. Se debe rechazar. Yo recuerdo que en algún momento, llevaría por ahí 2 años de coordinador en el San Vicente, ya había un doctor pues que es el padre pues de la cirugía de trasplantes en este país, el doctor Álvaro Velázquez Ospina, es un cirujano de trasplantes, pues no sé si la doctora Juliana, claro que lo recuerda, con una habilidad quirúrgica y un conocimiento anatómico profundo. Este hombre, pues el nuevo cirujano no es el que opere más rápido, pero si había que operar rápido, este señor era capaz de hacer un nefrectomía en 45 minutos y hacía el trasplante en otros 45. El tipo era con un bisturí en la mano, pues fuera de serie. Y me tocó decirle a él en la cara, con el rabo entre las patas, pero de manera muy asertiva, doctor, este muchacho de 25 años, al que le donaron todo, nos va a tocar contraindicarlo porque no se puede, la prueba que tiene no va a ser confiable y sencillamente es una contraindicación absoluta. Entonces, como conclusión, ¿qué hacer? Lo mejor es conseguir una muestra pretransfusión. Esa es como la más sencilla, pues cuando uno se va en esos casos de, pues madre, lo politransfundieron, le metieron mucho volumen, averiguar la fecha de ingreso o averiguar la fecha en la que empezó todo ese proceso transfusional y los bancos y los laboratorios son muy juiciosos, bueno, y generalmente guardan esas muestras por calidad varios días, no podría afirmar en su centro de cuánto es. Y con usted con esa muestra, pues salva la patria y sigue adelante. O si no, aplica el algoritmo y ya pues con las cuentas que le arroje, usted determina si el donante es válido o no. Porque la verdad se corre un riesgo de un resultado falso negativo para el estudio serológico si el donante presenta una movilización de más del 50%. De todas maneras, de nuevo, uno lo que nota en los colegas es que en cierta forma les produce cierto grado de angustia sentarse a hacer la cuenta matemática, pero miren, es simplemente una cuenta matemática de averiguar un peso del donante, un peso aproximado. Las enfermedades tienen muy buen ojo, pues, para cuando el tipo está ahí en la camilla de urgencia de donde sea y usted va teniendo con su experiencia clínica la habilidad de ir calculándolo, se le pregunta a los familiares, ver cuánto estaba pesando y hacer juiciosamente estas cuentas de contrastar lo que le infundieron versus lo que pesa el sujeto y sus volúmenes plasmáticos y sanguíneos. De nuevo, todo esto en el escenario de que haya habido un sangrado masivo, porque si no hubo sangrado masivo, pues no tienes ese problema, pues, de la evolución. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda. Gracias, doctor Edison. Para ir cerrando, digamos, este punto y esta sesión, no sé, en tu experiencia como coordinador operativo, ya vimos en la presentación de la doctora Juliana la importancia de el manejo de líquidos, ¿no? Ante situaciones como la hipernatremia, que es una de las que más se presentan en los donantes, pero también vemos esta situación que se presenta, ¿no? De hemodilución, sobre todo en estos pacientes que son transfundidos. En tu experiencia, ¿tienes algún consejo para nuestros estudiantes en ese desempeño como coordinadores operativos frente al manejo del tema de líquidos, de volemia? ¿Algunos mensajes finales que quieras dar? Mire, vea, para uno como coordinador, pues no es pertinente
decirle al servicio de urgencias a la UCI que está tratando de salvarle la vida, a ver, no le metas tanto volumen, porque ellos lo están reanimando, ellos tienen que sacarlo adelante como paciente. Entonces uno sí se fruncía cuando veía que en la UCI, bueno, salía de cirugía con todas bolsas de sangre colgadas. Para evitar ese problema, ¿qué se hizo en un centro grande? Porque en esa época trabajábamos en San Vicente, lo que es ahora centros especializados. Logramos que el jefe, director médico de urgencias, él dio una orden. Todo paciente politraumatizado, todo paciente con TEC severo, además de los tubos que les sacan pues, de sangre como parte de su solicitud de neurocirugía o del urgentólogo, ves acá, hacerle un creatinina diagrama, una química sanguínea completa, hemoclasificalo, hemoleucograma, le sacaban a todos esos politraumatizados o de TEC severo o de enfermedad cerebrovascular, le sacaban 4 y 4 o 5 y 5 tubos adicionales. Ojo que con un pediátrico esto no se puede hacer porque, claro, lo dejas exsangue, pero con población adulta, con que te saquen pues por unos 3 y 3 3 secos y 3 morados, centrifugarlos, rotularlos y que te los guarden en el laboratorio congelados. Ya, con eso, y tenían una seroteca para nosotros, para ese fin. Claro, herida de vasos subclavios, herida de vasos en cuello, cirugía tiene que operarlo y meterle lo que haya que meterle, o una fractura bilateral de pelvis, hombre, hay que transfundirlo. Y uno frente a eso, pues es que va incluso contra la ética médica, decir que es que no transfundos porque es que se va a perder como donante. No, el tratamiento tiene que seguir adelante. Esa medida nos permitió evitar el fenómeno de movilización, pues no, por hacer el ejercicio hacía el algoritmo, pero íbamos tranquilos, no importa. Si está politransfundido muy diluido, tenemos la seroteca que nos permite hacer las pruebas. De todas maneras, eso costó, es decir, no es fácil lograr que el jefe de urgencias de su servicio, sea de enfermería o del área médica, imparta una orden a toda la enfermería. Vámonos, pues, bajitos, vea, sáquele 2 y 2 o 3 y 3 tubos adicionales y los guardamos por si acaso. Eso, pues, es fruto de la empatía, de la confianza, de que usted como coordinador pues esté pasando por el servicio y que les esté mostrando, no, mira, es que esto es pues una cuestión de ciudad, de país. Estas personas que van a fallecer pues le van a servir a su vez a muchos receptores para que el grupo de trasplantes de turno pueda ejecutar posteriormente los trasplantes y los de córneas y huesos puedan luego mandar los tejidos a los hospitales y los pacientes que lo están necesitando. En el caso que no sea posible que le guarden esas muestras pretransfusión, al momento de ingresar a urgencias, pues sí, entonces tener muy claro su laboratorio clínico y su banco de sangre desde el punto de vista de calidad, cuánto tiempo guardan las muestras del paciente que llega como paciente, porque igual pues los dos tubos completos no se los van a gastar, los dos tubos secos completos no se los van a gastar con una química sanguínea de aquel que entró por un TEC severo, por accidente de tránsito. Ellos van a guardar eso 1, 3, 5 días, entonces tengan presente cuántos días guardan esos tubos para que cuando detecten ese Glasgow y vean en la historia que fue politransfundido y que hubo sangrado masivo, volar el laboratorio, tratar de recuperar la muestra antes de que la echen a la basura. Serían las recomendaciones que les podría dar en términos generales. Y ya si les toca hacer el algoritmo, hombre, no angustiarse con la cuenta matemática, que pues ya lo vieron, es saber el peso del sujeto, tener un pastelito, tener algo en que consultarlo. Me pongo a la orden pues para mandárselos o para ayudarles con las cuentas iniciales, averiguar cada banco de sangre sea propio, contratado, de cuánto es cada unidad y sentarse pues a escribir los numeritos, calculadora y simplemente comparar lo del sujeto en volumen plasmático y sanguíneo y lo que se le metió en el proceso terapéutico. Ya, es eso pues como lo relevante me parece a mí. Porque hacer el ejercicio con un habitante de calle o con alguien que definitivamente, como me pasó en una ocasión, teníamos un donante perfecto, un tipo de 25 años intachable, que se había accidentado en una motocicleta, iba con una chica y el hombre se murió y nos donaron todos los tejidos. Íbamos para cirugía, sangre, corra, y se me aproximó un amigo, ojo, un amigo, no fue la esposa, de hecho, no estaba rumbeando con la esposa, él no anduvo esa noche de parranda con la esposa, y con esto termino, él estaba con otra muchacha, y el amigo me dice estas palabras, comillas,
doctor, usted le va a sacar al parcero los órganos y las cosas, ese man estaba enfarrado ayer con una prosti. Y yo, ¿cómo así que con una prosti? Sí, sí, sí. Él estaba de fiesta con una vieja que trabaja aquí en la Z. Los contextualizo. La Z es un prostíbulo que quedaba diagonal a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces, todo el que haya hecho medicina, el que haya rotado en el San Vicente o en la de Antioquia o en la IPS universitaria, sabe pues la Z que es. Es decir, él tenía sexo con una persona que ejercía la prostitución y en las preguntas, en el momento usted pregunta, ¿ha tenido sexo a cambio de drogas? ¿Ha tenido sexo a cambio de dinero? ¿Ha tenido sexo con alguna de las anteriores? Ya me tocó pues parar el donante y obviamente la familia decía, pero ¿por qué no lo va a sacar? Porque lo va a rechazar como donante. Ya eso pues harina de otro costal cómo manejar esa información. Pero miren que para recabar esa información sensible de historia personal, social y sexual, generalmente no lo saben los familiares cercanos. Otra perla, eh, y aquí pues se lo puedo revelar porque pues fue dentro de la familia. En algún momento un miembro de mi familia fue donante. Y cuando le indagaron a la mamá, que me tocó estar en esa entrevista, no sabíamos ni jota de su historia personal, social y sexual. Luego hablé con uno de sus hermanos, primo, y me contaba que anduvieron en orgías. Nos quedamos todos, ¿cómo? Entonces mira que generalmente, pues todo lo que es con ánimo, pues académico. Entonces mira que generalmente tienes como coordinador que tener la habilidad de detectar en ese grupo familiar quién te va a dar pues como los asentimientos, si son menores de edad, los permisos tienen que ser los responsables legales, que son los padres, los progenitores, pero siempre va a haber una persona en ese grupo que es el que maneja la información como más confiable, la más exacta. Y ahí es donde usted cuando los esté interrogando, cuando esté conversando con ellos, como de desarrollar ese olfato para decir la información verdaderamente exacta, confiable, de dónde la voy a sacar. Pues uno hace el ejercicio de hablar con el papá y la mamá y con la esposa, pero generalmente hay datos que se obtienen de otra fuente. Listo, muchas gracias. No siendo más, pues hombre, a la organización, al instituto, felicitaciones por este tipo de actividades académicas que veo pues que están con muy buena altura desde lo técnico y lo científico. Cuando uno está pues en otras partes, veo que el esfuerzo y el ejercicio del Instituto Nacional de Salud es equiparable a otras latitudes. Gracias y felicitaciones. Gracias, doctor, por compartir toda tu experiencia. Antes de que se retiren nuestros queridos estudiantes, tenemos un par de anuncios parroquiales respecto al curso. Bueno, lo primero es que ya para esta fecha hemos alcanzado el 50% del desarrollo del curso, entonces es muy importante que sigan avanzando de forma constante y sincrónica con el desarrollo del curso para evitar poner en riesgo pues, el proceso de certificación. Otro punto muy importante es el tema de asistir a las actividades sincrónicas. Recordemos que estas actividades y esta participación tienen un puntaje. El no asistir a todas las sesiones sincrónicas puede ir comprometiendo el puntaje general que se debe alcanzar para alcanzar la certificación. Ya respecto a los talleres presenciales que vamos a realizar de la semana del 9 al 12 de diciembre, las inscripciones a los talleres presenciales cerrarán este próximo lunes 1 de diciembre a las 12 de la noche. Recordemos que estos talleres son fundamentales para realizar la certificación. Si ustedes hacen todo el componente virtual pero no asisten a los talleres presenciales, no podrán certificarse. Entonces les recomendamos que realicen a quienes faltan la inscripción a los talleres, por favor. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos. Bueno, una vez que completemos ya las inscripciones, vamos a enviarles a sus correos electrónicos toda la información de la dirección de la universidad y otros datos importantes sobre la asistencia a los talleres. Entonces, la inscripción, doctor Miguel Perilla, se realiza dentro de la plataforma de Ateneo. En el apartado del calendario o de las actividades van a encontrar un link especial que dice inscripción a los talleres. Desde allí pueden seleccionar el grupo al que van a asistir. Recordemos también que los talleres están destinados únicamente a los médicos inscritos como estudiantes. Los participantes que se encuentren como asistentes solamente participan del componente virtual. Recordar que los talleres en realidad son obligatorios para la certificación como tal, como coordinadores operativos de trasplante. Entonces, pues reiterar el mensaje que ya se dio, es si tienen alguna pregunta sobre la inscripción
pueden hacerla a través del correo hola2@ateneo.com. Entonces, si quieres, por favor, colocamos el correo electrónico de Ateneo para que los estudiantes puedan, que no han hecho la inscripción o si tienen alguna pregunta, puedan enviarlo. Recuerden que el solo ingreso a la sesión sincrónica con su nombre, con su identificación, garantiza que sea marcada la asistencia. Recuerden toda esta información que se dio al inicio del curso, en la apertura. Ustedes ingresan con el mismo correo electrónico registrado para el curso. De esta forma, entonces, ustedes pueden quedar registrados. El tema de los talleres fueron informados a todas las instituciones en la apertura de la convocatoria del curso. Todas las instituciones sabían que los médicos postulados tendrían que dedicar el tiempo necesario para atender estos talleres. Los talleres van desde las 7 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde. Por lo tanto, por favor, aquellas personas que estén fuera de Bogotá, tener el tiempo disponible suficiente para llegar a la ciudad y regresar a sus ciudades de origen. Entonces, reiteramos el correo de Ateneo en caso de cualquier pregunta, hola2@ateneo.com. Y bueno, estaremos enviando el resto de información a través de los boletines a sus puntos de contacto. Muchas gracias.